Un hombre fue al cementerio para visitar a su padre y oyó golpes desde la tumba. Cuando la desenterró, se quedó helado ante lo que vio. Sergio conducía con confianza. Pronto voy a ver mi pueblo natal. Hacía un año que no lo visitaba. Siempre estaba ocupado. Encima tenía problemas con su mujer. Natalia lo estaba engañando. Primero lo ocultaba. Luego le dijo abiertamente que había encontrado un hombre más rico y más exitoso. El tipo, dijo, tenía una casa campestre grande, un automóvil de alta gama. Y Sergio, un contratista de construcción. Natalia se burló. Dice que contratista de construcción. A duras penas tienes un apartamento en crédito por décadas. ¿Y tu auto? Una lata vieja con motor. Sí, Sergio no era un gran empresario, solo un simple contratista de construcción, pero era un buen trabajador. Ganaba buen dinero. Todos le apreciaban mucho, todos menos su mujer. Por supuesto, Sergio se ofendió, pero recobró la compostura y le dijo a Natalia: «Estás en pleno derecho a tu libre desarrollo de la personalidad». Así que le señaló a Natalia la puerta y le pidió el divorcio. Ella intentó volver 2 meses después. Su exitoso amante la había dejado, pero Sergio ya no la necesitaba, ni la quería. No podía perdonar semejante traición. No había nada más que les uniera. Afortunadamente no tuvieron hijos. Así que Sergio siguió viviendo solo. Hace poco su empresa terminó otro proyecto y Sergio se tomó unas pequeñas vacaciones. Podré visitar a su madre. Era la temporada de cosecha. Podría ayudarle con la huerta, especialmente con sacar la papa. Sergio incluso se compró una pala nueva, porque las herramientas de su madre eran viejas. Eran las de su padre. Las conservó incluso desde su muerte, hace 5 años. Y no se ha comprado nada nuevo. Sergio sintió una picadura en el corazón al recordar a su padre. Sí, no habían podido salvar a su padre entonces. Aunque le habían diagnosticado la maldita enfermedad a tiempo y había recibido todo el tratamiento, no le había ayudado en nada. Los médicos dijeron que se trataba de un tipo de cáncer muy agresivo. El hombre lo pudo aguantar tan solo 3 meses. Sergio suspiró y decidió que antes de llegar al pueblo, se desviaría hacia el bosque. Allí estaba el cementerio de su pueblo, donde yacía su padre. Primero le presentaría sus respetos a su tumba y luego iría a ver a su madre. Debía de estar esperándolo. Debía de hacer sus pasteles favoritos con carne y con papas. Sergio sonrió, recordando a su mamá. Sí, la extrañaba mucho. Bueno, irá después de ver la tumba de su papá. El viejo cementerio, rodeado de árboles, se erguía como una isla de silencio y paz. Las cruces y las lápidas recibieron a Sergio con muda expectación, como si le dijeran: «¿A dónde vas, buen hombre?». Sergio tomó el camino habitual entre las tumbas. Tenía que ir por ahí, más cerca del lado norte. «Hola, papito», dijo Sergio como si fuera un niño, y se dirigió a la tumba de su padre. Se sentó un rato a su lado y limpió la lápida, puso flores y se quedó pensando. Así es la vida. Han pasado 5 años y todavía duele. De repente, Sergio se estremeció al creer oír un ruido sordo en algún lugar cercano, como si procediera de debajo de la tierra. ¿Fue su imaginación? Sacudió la cabeza. Silencio. Sí, se lo imaginó. Pero los golpes volvieron a sonar. Una vez. Luego silencio. Otra vez. Una vez más. Y luego silencio. Como si alguien hubiera golpeado un árbol con la mano. Cada vez el sonido se hacía más y más débil. Sergio miró a su alrededor.
Junto a su padre, en la hilera de tumbas siguiente, había una tumba reciente. Una anciana había sido enterrada hacía poco. Tenía 100 años. La madre de Sergio se lo había contado hacía unas 3 semanas por teléfono. No pudieron enterrarla viva. En cualquier caso, han pasado 3 semanas. A Sergio incluso le recorrió un escalofrío por la espalda. ¡Qué tontería! Doña Fátima no era una bruja, sino una amable y buena abuelita. Sergio incluso se persignó, aunque hacía 1000 años que no lo hacía. Su mano se levantó por sí sola. La tierra debe de estar desmoronándose en la tumba. Eso es lo que produce el sonido de golpes. Adivinó Sergio. Incluso sonrió al mirar la foto de su padre. Papá. Así que se divierten aquí, ¿eh? Y entonces la sonrisa se congeló en sus labios, y luego su cara se puso pálida como una máscara. Un insistente y desesperado toc, 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 toc sonó desde la tumba de doña Fátima. Era como si alguien golpeara la puerta con sus últimas fuerzas. ¿Qué demonios estaba pasando?, gritó Sergio. Se levantó de un salto y corrió hacia el auto, acordándose de la pala nueva que llevaba para sacar la papa. En 3 minutos, literalmente, le dio toda la vuelta y se precipitó hacia la tumba de la anciana. Bueno, doña Fátima, perdón por si acaso. Susurró y empezó a remover enérgicamente los terrones de tierra de la tumba, observando que la tierra estaba sospechosamente suelta. En 3 semanas la tierra debería haberse compactado un poco. No hubo más golpes. Pero Sergio decidió seguir. Se le ocurrió que podían haber enterrado a alguien al lado de doña Fátima. Había visto algo así en telenovelas sobre los narcos. Pero eso era en la tele. Y aquí, en la tranquilidad del pueblo, ¿era eso realmente posible? Sergio no se lo podía creer, pero siguió cavando. Ya había cavado un gran agujero de 1 metro de profundidad. De repente la pala golpeó algo. Era madera. Sergio, secándose el sudor, se puso a cavar con renovado vigor. El ataúd, seguro. De madera barata, sin tratar ni pintar. Probablemente los que usan para dar sepultura a indigentes o criminales. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, gritó Sergio intentando arrancar la tapa del ataúd. Pero no se movía. Estaba bien clavada. Se hizo el silencio en el ataúd. De repente Sergio oyó un gemido, más bien un mugido. Ya voy, aguanta un poco más. Sergio gritó y corrió de nuevo al automóvil para coger una palanca. 1, 2... Finalmente, la tapa del ataúd se levantó, los clavos crujiendo desesperadamente. Sergio tiró de la tapa y la arrojó a un lado. Luego miró dentro del ataúd. Se quedó helado al ver lo que estaba dentro. En el ataúd yacía una mujer joven, el pelo revuelto, los arañazos por todo el cuerpo, la blusa desgarrada, la falda puesta por encima de las rodillas. Puede que estuviera luchando por su vida en el ataúd hasta el último aliento. Pero Sergio vio una cosa extraña más dentro del ataúd. Junto a la mujer había un pequeño tanque de oxígeno, claramente ya vacío, y una máscara de oxígeno en la cara de la víctima. Como si alguien intentara deliberadamente prolongar el sufrimiento de la pobre víctima, para que muriera de horror. Ya es tarde. Aún así se asfixió. Susurró Sergio con pena, mirando el cuerpo inmóvil. Tocó la mano de la joven para asegurarse de que no tenía pulso. De repente sintió un débil movimiento, apenas perceptible, dentro de una arteria. ¡Está viva! Sergio gritó, loco de alegría. Sacó a la joven mujer del ataúd y la llevó al claro. Sergio no sabía qué hacer en esos casos,
pero sabía que no alcanzaría a llevar a la desconocida al hospital. Solo se le ocurrió una cosa: la reanimación cardiopulmonar. Nunca ha hecho RCP en su vida, y ahora tenía que. «¿Está haciendo lo correcto?», le respondió la operadora de la central de emergencias, al que llamó tras unos segundos. «Si es así, le enviaré una ambulancia. No apague el teléfono, para que pueda dirigirnos directamente a usted. ¿Dónde dijo que estaba el cementerio?». Por supuesto, la operadora también estaba pasmada al oír que habían sacado a una persona viva de una tumba. Pero no había tiempo que perder. Debía actuar rápidamente. Así que enseguida despachó a sus colegas. Pronto llegó una ambulancia al cementerio. 2 hombres, un joven paramédico y un conductor de edad avanzada, ya corrían hacia Sergio. «¿Respira?», gritó el paramédico mientras corría. «No lo sé», respondió Sergio. «Parece que tiene pulso, pero es débil, y su respiración también». El paramédico se inclinó sobre la chica y se quedó inmóvil durante un segundo. El conductor también se quedó helado. «Dios mío, es Olga Gutiérrez», gritó el joven paramédico. «¿Cómo así?». «Hágalo ya», gritó Sergio. «Se va a morir». «José, trae una camilla de inmediato», ordenó el paramédico. «Ya voy, Jorge». El conductor asintió y corrió hacia la ambulancia. «Dios mío, será más fácil llevarla en los brazos», exclamó Sergio. Cogió a la chica en brazos y la llevó a la ambulancia. Acostó a la chica en el automóvil para que la atendiera el paramédico. «¿Vivirá?», preguntó Sergio. «No puedo decir nada», gruñó Jorge. «Está inconsciente, tenemos que ir al hospital inmediatamente». El conductor arrancó el motor. Sergio solo tuvo tiempo de preguntarle a quién había salvado. Resultó que era una joven médica general del hospital municipal. Llevaba 1 año trabajando allí. Había venido de la ciudad. La ambulancia se fue y Sergio se quedó esperando a la policía. Luego les hizo una declaración. Examinaron la escena y todos quedaron completamente perplejos. ¿A quién se le podía haber ocurrido semejante sadismo? Meter a un ser humano vivo en un ataúd y además con un tanque de oxígeno. Aún no había respuestas. Sergio llegó a su casa por la noche. Doña Maritza, su madre, salió corriendo ansiosa. Su hijo había llamado, le había avisado de que se retrasaría en el cementerio local y le había explicado brevemente el motivo. Después de que el hijo y la madre intercambiaron los abrazos, y Sergio se duchó, se sentaron a la mesa y comenzaron su conversación. En primer lugar, sobre los sucesos del cementerio. ¿Alguien quería matar a nuestra Olguita?, exclamó doña Maritza. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? Todos los pacientes la adoran. Es una médica muy atenta. Aunque hubo un incidente, pero no tuvo nada que ver con Olguita. ¿De qué se trata?, preguntó Sergio. Caray, ya sabes cómo es nuestra gente. A veces creen saber más que los médicos. Y contó una historia que todos los vecinos ya conocían al detalle. A principios de verano, una mujer, esposa de un importante empresario, vino a ver a la doctora Olga. Su nombre era Laura. Tenía fiebre, secreción nasal y tos. La doctora ordenó unos exámenes, tras los cuales quedó claro que se trataba de una infección respiratoria aguda. Nada grave. Olga le recetó medicación y le dijo que tenía que tomársela estrictamente y que se quedara reposada en su casa. Laura pareció estar de acuerdo y prometió seguir todas las recomendaciones. Pero 1 semana después, no volvió para la otra cita. Era ama de casa y no necesitaba la baja por enfermedad, así que Olga anotó en sus papeles que la paciente no se había presentado a la cita y se dedicó a sus otros pacientes. 2 semanas después, la citaron en casa de Laura. Olga la vio y se horrorizó. Tenía 40 grados de fiebre. Sudaba, respiraba con mucha dificultad, friando. La doctora se molestó y preguntó por qué no llamaron a una ambulancia. En respuesta, el marido de Laura acusó a doctora Olga de negligencia.
Usted fue la que prescribió este tratamiento, así que mire lo que le ha hecho. Olga llamó a una ambulancia. Laura fue trasladada al hospital, donde murió un día después de neumonía bilateral. Estaba demasiado grave. Enrique, el marido de Laura, exigió una investigación, afirmando que la médica se había equivocado desde el principio y no había detectado la neumonía. Pero cuando se le preguntó por qué había tardado tanto en volver a solicitar la cita, no hubo una respuesta clara. Pero entonces todo se resolvió. Resulta que Laura, tras la primera visita al hospital, se quedó un día en casa y a la mañana siguiente voló con su marido a mar, donde estuvieron bañándose y tomando el sol. Al principio Laura estaba bien. Tenía un poco de tos y fiebre, pero de camino a casa se sintió peor. Cuando llegaron a su casa, Enrique solicitó una consulta médica en casa. Pensó que a su mujer no le pasaba nada grave. Pero Laura murió. Enrique insistió y hubo una investigación. Pero Olga fue declarada inocente y siguió trabajando. Enrique, por su parte, estaba muy enfadado porque no se castigaba a la doctora. Estaba seguro de que ella era culpable. Pero luego pareció calmarse. Siguió trabajando en sus negocios, siendo una persona respetada en la zona. ¿Qué clase de negocios maneja?, preguntó Sergio después de escuchar toda la historia. Todos los negocios funerarios del distrito. Se encogió de hombros doña Maritza. ¿Negocios funerarios? Sergio enarcó las cejas. ¿Una extraña coincidencia? ¿Crees que fue él quien puso a Olga en la tumba?, la madre preguntó temerosa. ¿De verdad podría ser un monstruo? No lo sé. La policía lo resolverá, respondió Sergio. Pero quiero ir mañana al hospital a ver a esa Olga. Estoy preocupado por ella. Ojalá se recupere. Cuando la recuerdo en el ataúd siento escalofríos. Oh, no me digas. Espero que la chica sobreviva. Es buena, es simpática y atenta. Es una buena médica. Sí, ojalá Dios se recupere. Olga volvió en sí por la noche. Saltó sobre la cama aterrorizada. Tranquila, tranquila, cariño. Una enfermera se precipitó hacia ella. Olguita, tranquila. No pasa nada. Gracias a Dios volvió en sí. Estoy viva. Olga susurró en voz baja y aspiró todo el aire que pudo. El aire era tan sabroso, por así decirlo. Claro que estás viva, le respondió entre lágrimas la enfermera. Cariño, ¿cuánto has sufrido? Un hombre te desenterró. Fue al cementerio para ver la tumba de su padre y oyó los golpes. Así que empezó a desenterrarte. Sí, lo recuerdo. Yo golpeaba. Estaba oscuro, no había espacio. Lo seguía golpeando. Me di cuenta de que perdía fuerzas, me podía respirar. Olga se puso a llorar. La enfermera le acarició la cabeza maternalmente y ella misma se echó a llorar. Santísima Virgen, no permitas que nadie pase por algo así nunca más. Por la mañana vino el agente de la policía y Olga se lo contó todo. Después de que Olga fuera declarada inocente en el caso de Laura, pasaron unos 2 meses. No volvió a ver a Enrique hasta que una tarde se encontraron en una tienda. ¿Está viva?, le siseó la cara. Está feliz. Señor Enrique, usted sabe mejor que yo quiénes son los responsables de la muerte de su esposa, le respondió Olga. Ella y usted. ¿Por qué fue al mar cuando estaba enferma? Su organismo estaba debilitado, pero se expuso a un clima diferente, en un lugar lleno de gente. Así que el sistema inmunitario no lo soportó y falló. Todavía me pregunto cómo se las arregló para llegar a su casa estando enferma. Deberían haber ido al médico cuando estaban de vacaciones. ¿Es todo? ¿Quiere decir algo más? Enrique la fulminó con la mirada. Ahora escúcheme. Cuídese cuando salga a la calle. Nunca le perdonaré lo de Laura. ¿Me está amenazando?
Lo voy a denunciar a la policía. Olga contestó en tono desafiante. ¿Y qué va a decir? ¿Y a quién? Todos en la policía son mis amigos y conocidos. Enrique sonrió sarcásticamente y se marchó. Olga se lo pensó y no acudió a la policía. En efecto, ¿qué podía probar? ¿Estaba amenazada? ¿Dónde están las pruebas? Olga decidió que debía darle tiempo al hombre para que se calmara. Enrique estaba muy afectado por la pérdida de su mujer. Cuando recuperara la cordura, él mismo le pediría perdón por todo el alboroto. Pero Enrique nunca pidió perdón. Y solo una semana después, se presentó por la noche en la casa del pueblo donde vivía Olga, derribó la puerta, agarró a la médica y la empujó a su automóvil, le puso una mordaza en la boca y le ató las manos para que no gritara. Luego le llevó a una bodega. Allí le estaban esperando dos de sus cómplices. Juntos metieron a Olga en un ataúd y le inyectaron algo que la adormeció. Ahora va a sentir lo que es morir cuando no se tiene suficiente aire. ¿Y nadie la ayudará?, le dijo Enrique a Olga y le puso el pequeño tanque de oxígeno. ¿Y esto es para que no se muera enseguida? Para que sufra un poco más. Y luego taparon el ataúd. Olga no recordaba nada más. Volvió en sí cuando ya estaba en la tumba. Ella lo entendió por el hecho de que la tierra pasaba un poco a través de los ásperos tablones. Costaba respirar y estaba oscuro. Aún quedaba aire en el tanque, pero no le servía para nada. Olga comprendió que no duraría mucho. Empezó a buscar la salida de la trampa mortal, pero nada sirvió. Gritó, golpeó. Todo fue en vano. Entonces se dio cuenta de que nadie podía ayudarla. Inhaló con avidez las últimas gotas de aire del tanque y esperó. Ya sabía que... Y solo su mano seguía golpeando la tapa del ataúd. No podía creer que pudiera morir así. Después de escucharla, el viejo agente de la policía se quedó pálido de horror por lo que le había pasado a la pobre chica. «Ya pasó, hija mía. Ahora todo irá bien», dijo por fin. «¿Irá a la cárcel?», preguntó Olga dubitativa. «Es una persona tan influyente. Dicen que el jefe de policía es su mejor amigo». «Nuestro jefe puede ser un corrupto, pero solo hasta cierto punto. No encubriría tal crimen», le respondió el agente con sinceridad. «Ya verá, caerá como un ratón en la trampa. Y los cómplices también. Dice que eran dos». «Sí, creo que eran Brian y James. Así los llamaba». «Son de su equipo funerario», asintió el agente. «¿Qué clase de basura contrata? Iguales a él». Enrique fue detenido ese mismo día. El jefe de policía fue personalmente a detenerlo. ¿Qué clase de amistad puede haber con un asesino? Sus cómplices también fueron detenidos. Al principio los tres se negaron, pero bajo el peso de las pruebas confesaron. Dos de ellos, Brian y James, se arrepintieron e incluso rompieron en llanto por haber tenido que hacer semejante monstruosidad. No podían desobedecer a su amo. Enrique estaba furioso. «¿Cómo es posible?», gritó. «Había pensado en todo. Nadie va nunca al cementerio del pueblo, solo cuando entierran a alguien o cuando se mete el ganado. ¿Por qué demonios tuvo que ir ese hombre entonces, Todo estaba perfectamente pensado». «Quique, estás loco», fue lo único que le dijo el jefe de policía. «Enfermo de la cabeza. Me avergüenzo de haberte conocido». «Si me hablas ahora. Y cuando pescábamos juntos o nos relajábamos en el billar, entonces eras mi amigo. Y ahora
Ahora te avergüenzas. Ayúdame, no te cuesta nada. Venga. El jefe de policía no le dijo nada. Simplemente se marchó. Al anochecer, Enrique y sus cómplices habían sido trasladados a la ciudad para proseguir la investigación. Les esperaba mucho tiempo en la cárcel. Sin embargo, se hablaba de que Enrique podría ser declarado enfermo mental, en cuyo caso tendría que pasar el resto de su vida en una institución psiquiátrica. Y Sergio, cuando los médicos se lo permitieron, visitó a Olga. La chica se sentía mucho mejor, sentada en el jardín del hospital. Buenas tardes, sonrió Sergio. Fin la veo. Aquí le traje unas naranjas. ¿Quién es usted? La joven mujer se sorprendió e inmediatamente se sonrojó. Oh, lo siento. Usted debe ser el famoso Sergio. Sí, soy yo, asintió el hombre. Ambos no dijeron nada más, sombríos por los recuerdos. ¿Le debo las gracias? Olga se secó una lágrima de la mejilla. Si no fuera por usted. Son cosas del pasado. El hombre se sentó junto a ella en el banco y le tocó la mano. Olvide todo esto, como si se tratase de un mal sueño. Sí, sé que debería, pero aún no puedo. Dijo Olga. Todo se olvidará. Sergio le aseguró. Vamos a dar un paseo. Hay que sentarse. El día es maravilloso. Le sonrió a Olga y ella le devolvió la sonrisa de repente. Insegura, por primera vez, después de todas las experiencias vividas. Caminaron por el sendero junto a los árboles jóvenes, entre las hojas caídas. Sergio habló de sí mismo, de su trabajo. Resultó que Olga era de la misma ciudad donde vivía Sergio. Tras graduarse, trabajó en la ciudad durante un tiempo y cuando murió su madre, decidió alejarse de los recuerdos dolorosos. Alquiló su apartamento y se fue a trabajar en los pueblos. Pensaba que la gente de allí era sencilla, sincera, pero resulta que no todos eran buenos. Olga, hay gente loca en todas partes, le dijo Sergio con una sonrisa. Usted como médica debería saberlo. Aún así, no sé, suspiró Olga. Y es poco probable que pueda trabajar aquí. ¿Volverá a la ciudad? Supongo que sí. Caminaron un poco más y se despidieron, intercambiando números de teléfono. A ambos les gustaba esta comunicación y querían continuarla. Pronto Sergio, después de haber ayudado a su madre con la huerta, se marchó a la ciudad. Tenía trabajo, tenía su propia vida. En la ciudad se sorprendió al darse cuenta de que ni una sola vez había pensado en Natalia mientras estaba en el pueblo. Ya no significaba nada para él. Su corazón estaba ahora ocupado por otra mujer. Pero seguía dudando en llamar. Por alguna razón, se sentía tímido como un niño. Pero un día, sonó su teléfono. Eran finales de diciembre. «Hola, ¿Sergio?», dijo la voz de mujer. «Soy Olga. Olga, la médica del pueblo». «Olguita», gritó Sergio interrumpiendo a la chica. «Hola. Me alegro mucho de oírte». Me alegro. ¿Por qué no me ha llamado? No sé. Debe ser por miedo de recordarle esa historia. No se preocupe. Olga se rió. Estoy bien. Es cierto, tuve que hacer un par de citas con un psicólogo. Pero ahora estoy bien segura. ¿Segura de qué? De que soy una persona muy feliz. Dicen que solamente del ataúd no hay salida. Y yo salí incluso de allí. Gracias a usted. Sergio se limitó a sonreír como respuesta. Bueno, Olga tiene razón. Y entonces se tomó el aire y dijo: Olga,
Celebremos juntos la Navidad. Estaba esperando esa propuesta. Respondió Olga. Celebraron juntos la Navidad. Y la siguiente también. Y la siguiente. Ahora su familia tiene un niño pequeño. Doña Maritza está muy contenta por su hijo. Por fin ha encontrado la felicidad. ¿Y quién sabía de antemano dónde la encontraría? En el cementerio. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.